Este es el tercer vídeo sobre cómo identificar mercados rentables o poner un negocio sin demasiados recursos empresariales. Y ahora mucha gente nos dice, pero bueno, ¿tanto tenemos que saber para tener un negocio rentable? Bueno, pues es decirte que la mayoría de la gente que pone un negocio fracasa. Así que, lógicamente, también he de decirte que la mayoría de la gente que pone un negocio pues no se forma empresarialmente. Así que quizá encuentres una relación de estos términos. Te voy a decir cuáles son otra de las cosas que tienes que tener en cuenta para no fracasar, y te voy a decir muchos ejemplos de empresas que han fracasado no teniendo en cuenta lo que te vamos a contar en este vídeo, ¿vale? Barreras de entrada cuando vas a considerar encontrar un mercado rentable, ¿de acuerdo? ¿Qué son las barreras de entrada? Pues te lo voy a decir ahora. Barrera de entrada, capital inicial elevado, es decir, deberías saber cuánto dinero tienes que meter en tu negocio futuro si vas a comenzar un negocio futuro, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que no es solo la creación del negocio, sino, por ejemplo, producción de material, etcétera, marketing, la promoción, porque tendrás que generar promoción y marketing para atraer clientes, ¿de acuerdo? Y ese dinero tienes que tenerlo. Acabamos de hablar con un cliente ahora mismo que cuando le hemos dicho que teníamos un presupuesto de publicidad, etcétera, para él de unos 500 euros, se ha echado las manos a la cabeza. Fíjate hasta dónde podemos llegar, es decir, ponemos un negocio pero no tenemos en cuenta que después tenemos que gastarnos dinero en la promoción y la captación de clientes. Pensamos que los clientes tienen que venirnos de brazos cruzados, ¿no? Hay gente que a lo mejor dice, no, yo con 1000 euros yo pongo mi negocio. Y ten en cuenta una cosa, como te dije antes, por favor, ¿vale? Capital inicial, mete ahí el capital inicial, mete la formación empresarial. Ya no solo formación empresarial de esto que te estoy contando, que te lo voy a dar gratis, sino formación empresarial para captar clientes, para hacer tus propios embudos de venta, para hacer tu propia publicidad correcta en internet, para generar atracción de clientes a través de diferentes estrategias, como te comenté en el primer vídeo de esta formación, de cómo generar negocios rentables, ¿de acuerdo? Recuerda que también te hablé sobre el aumento de ticket medio a través de diferentes estrategias, y recuerda que también te hablé de la repetición de compra y de la fidelización de clientes, entre otras muchas cosas, gestión del propio negocio. Es decir, si tú montas una empresa y tener este tipo de conocimientos, por favor, no lo hagas. Mételo aquí como un capital inicial en el que tú tienes que gastarte esa formación para que tú aprendas y por lo menos te asesoremos, si quieres trabajar con nosotros, sobre cuáles son las estrategias iniciales que tú tienes que tener en cuenta para poner un negocio correctamente. Pon ese dinero como capital que tienes que poner y tienes que invertir en tu empresa, si no te va a ir muy mal, en alta probabilidad, porque casi todo el mundo que abre un negocio sin formación previa de ese tipo acaba fracasando, y esos son datos estadísticos, así que por favor no nos estamos inventando nada. Toma decisiones racionales y no emocionales. Bueno, es que a mí no me hace falta, cuando me vaya bien, entonces sí, cuando gane dinero, entonces yo invierto en mi propia formación, y no es así, es al revés. Voy a tener un capital que voy a tener que invertir para que me vaya mejor. Esa es una decisión correcta empresarialmente. Otros gastos operativos, y otra de las cosas que me acordaba cuando estaba poniendo esto, es el punto muerto. Si tú te gastas todo este dinero en poner un negocio y esperas que te lleguen los clientes, después tienes que tener en cuenta algo que es el cálculo del punto muerto. El cálculo del punto muerto, te voy a decir así rápidamente, es que tienes que contabilizar cuántos productos o servicios tienes que vender para que por lo menos cubras costes empresariales mensualmente, ¿de acuerdo? Porque si no, el problema que tienes es que si tú no sabes cuántos productos o servicios tienes que vender y de repente te lías la manta a la cabeza y pones un negocio sin tener ese tipo de cálculo, que te lo vamos a contar en nuestras formaciones empresariales, pues lógicamente al final acabarás perdiendo dinero sin saber que estás perdiendo dinero mensualmente, como a muchos empresarios les pasa, ¿eh? Como a muchos empresarios les pasa, y después al cabo de un año dice, pero bueno, si estoy en números rojos. Bueno, regulaciones gubernamentales, es decir, tendrás que saber las leyes que rigen en la zona que te vas a poner o en tu negocio. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos años existió el boom de los rotores, de los aviones no tripulados, ¿de acuerdo? Los UAS, que se llama técnicamente, ¿de acuerdo? Aviones no tripulados o multirotores, etcétera, ¿no? Entonces, para ingeniería. Y resulta que muchas empresas se dieron de alta para construir sus propios multirotores, ¿de acuerdo? Aviones no tripulados, etcétera. Y bueno, se constituyeron empresas en esto, pero no se dieron cuenta que en España la legislación prohibía a menos de X metros, unos 200 metros, quiero recordar, que ese avión no podía volar en zonas urbanas, no podía volar en zonas complicadas, no podía... Es decir, al final, ¿qué ocurrió? Pues que se paralizó la venta de ese tipo de soluciones. Así que muchas empresas, lamentablemente, por no tener en cuenta la regulación actual en ese momento que había sobre ese tipo de mercado, pues tuvieron que cerrar con enormes inversiones de dinero, de tiempo y esfuerzo que habían puesto para generar sus propios drones, ¿de acuerdo? Drones, que no me salía la palabra.
Así que fíjate, competencia establecida, es decir, mira cuál es la regulación gubernamental que rige en ese sector o en ese mercado potencial que tú vas a meterte, si fuese lógicamente necesario. Competencia establecida, es decir, la competencia que existe ahora mismo tiene muchos clientes leales o no. Tiene muy presencia de marca, porque a lo mejor son 4 o 5 empresas las que rigen en el sector y te vas a meter tú ahí. A lo mejor resulta que te complicas mucho la vida porque la mayoría de la gente ya simplemente elige entre 2 o 3 empresas, y a muchas empresas también les pasa ese tipo de problema, ¿eh? Piensan que van a tener, bueno, con las migajas me vale, y realmente al final no les vale con las migajas. Así que ten en cuenta eso también, es la competencia establecida, ¿de acuerdo? Acceso a canales de distribución. Podría ser a lo mejor que te plantearas crear una empresa en la que necesitas trabajar con proveedores y distribuidores, pero resulta que hay ya los competidores que están jugando en ese mercado tienen ya pactos que van a dejar fuera la competencia, y eso también tendrías que hacerlo antes de crear tu empresa, ¿de acuerdo? Si vas a trabajar con proveedores y con distribuidores, acuérdate de mirar el vídeo anterior donde te hablé sobre el poder de los distribuidores y el poder de los proveedores, para que lógicamente, el poder de los proveedores en la negociación, para que lógicamente tengas en cuenta que antes de crear un negocio también tienes que saber si los proveedores van a ser buenos, si tienes muchos proveedores donde elegir y no van a jugar contigo, sino que deberías tú tener más poder sobre ellos, ¿no? ¿Vale? Barreras culturales y de idioma. Te voy a dar un ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola aquí, en China, resulta que introdujo la Coca-Cola de 2 litros y se gastó barbaridades de dinero en vender ese tipo de producto en China, y después resulta que, porque no supieron que culturalmente allí los frigoríficos no estaban capacitados para almacenar una botella así de gorda, entonces resulta que tuvieron que retirar pues casi todas las botellas de 2 litros con unas pérdidas bárbaras, ¿de acuerdo? Así que ten en cuenta también, si vas a vender a una zona, lógicamente que sepa realmente cómo la gente, pues culturalmente hablando, es diferente a quizá lo que tú estés trabajando, ¿de acuerdo? Bien, y porque eso al final es como la gente al final acaba consumiendo el producto o el servicio, ¿de acuerdo? Bien, siguiente, tecnología y propiedad intelectual. A lo mejor la inversión que vas a tener en cuenta, o quizá no tengas en cuenta todavía, es que tienes que a lo mejor necesitar una serie de software, una serie de instrumental que necesita pues dinero, ¿de acuerdo? Necesitas dinero por adelantado para poder gestionar o lógicamente utilizarlo. Otra de las cosas son las patentes que a lo mejor puede haber en el mercado y que tú no tienes acceso a ellas. Eso también tienes que tener en cuenta, por si acaso, ¿vale? Economías de escala. Bien, hay empresas que ya están establecidas en el mercado y que resulta que, bueno, pues como quizás sean muy grandes, y lo que pueden hacer es abaratar costes de producción, y así, lógicamente, te ganan. Te voy a dar un ejemplo. Fíjate, tú tienes un producto que lo fabricas y lo vendes a este precio, ¿de acuerdo? Entonces, tu coste es este, porque lo compras y después lo vendes, pero ellos, resulta que tu competencia tienen el mismo producto, pero sus costes son estos. Son estos. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo fabrican a una mayor escala, ¿de acuerdo? O lo fabrican en, no sé, en China, donde sus costes de producción son más baratos, y entonces tu beneficio sería este, y ellos podrían estar rebajando todavía más el precio, con lo cual tú nunca vas a estar a su precio de venta al público. ¿Qué ocurre? Pues que tú estarías fuera y ellos no, porque pueden rebajar sus costes, ¿de acuerdo? Ten en cuenta también eso, por favor. Normas y estándares de calidad. A lo mejor resulta que para producir un producto o un servicio, en general en el mercado ya tus clientes tienen establecido una normativa de calidad que si no llegas a ella, tú vas a estar fuera también. Pero también hay veces que estás obligado por normativa a cumplir una serie de estándares o una serie de normativa establecida, digamos, legal, y que eso te dejaría fuera. Ten en cuenta también eso, por favor. Cambios en políticas y estabilidad económica. También la forma de la política y la economía de ciertos países, pues lógicamente a lo mejor te dicen, oye, invierte en tal país. Bueno, pues ojo con eso, porque ya no solo es la inversión, sino lógicamente generar un negocio del que estamos hablando ahora mismo, también podría estar jugándote el cuello en esto. Siguiente, pero todavía hay más. Claro, es que mucha gente pone un negocio y si no le va bien, lamentablemente sigue invirtiendo, como te dije en el primer vídeo sobre la creación de un negocio sin mucho dinero, ¿de acuerdo? O mejorar el negocio en el que estás teniendo, y te vamos a informar de muchas cosas. Así que es importante que la cultura empresarial la tengas instaurada para que no cometas estos errores. Justo lo que te he contado antes, de verdad, créeme que hay muchas empresas que han quebrado por no tener en cuenta lo que te acabo de contar en este mismo vídeo, ¿vale? Y en el vídeo anterior, ¿vale? Bueno, pues he de decirte, por ejemplo, que hay muchas empresas que se crean por cultura empresarial, por cultura familiar,
siguen funcionando, pero no les va bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues al final continúan haciendo gastos que realmente no deberían hacer, en vez de, como te comenté en un primer vídeo, pues asumir ese tipo de costes hundidos que tiene el empresario y poner sus recursos en otro tipo de mercado que le pueda ir mejor, ¿vale? Y ahora te voy a decir algo, es decir, si yo tengo que cerrar una empresa, tengo que tener en cuenta que hay costes, quizá podría haber costes incurriéndome lógicamente, aún más gastos, pero es la decisión empresarial de continuar gastando por no cerrar la empresa o tener en cuenta que previamente para montar un negocio a veces hay que tener dinero para poder cerrarlo. Así que ten en cuenta esto, por favor. Mercados rentables, ¿vale? Y esas son las barreras de salida. Es decir, yo salgo del mercado, pues ahora me toca pagar también, ¿no? A veces. Costes de cierre, ¿vale? Es decir, desmantelamiento de las instalaciones, por ejemplo, ¿vale? Penalizaciones por terminación anticipada de contratos con tus proveedores o con clientes tuyos y te vas a tener que pagar antes de cerrar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, gastos relacionados con el despido de empleados, eso también, por favor, tenlo en cuenta. Bien, activos especializados, ¿vale? Es decir, tú imagínate que tú compras una serie de material, ¿vale? O tecnología que una vez que lo tienes en tu empresa, la empresa te va mal y tú tienes que cerrar la empresa. ¿Qué narices hago con esto? Quizá todavía lo estoy pagando, aunque lo hayas pagado ya y ya lo hayas rentabilizado o amortizado, el problema que puedes estar teniendo es que ¿a quién se lo vendes? Porque a lo mejor es demasiado especializado y no encuentras ningún proveedor o gente que a lo mejor te pueda estar comprando eso, así que también tenlo en cuenta antes de poner un negocio. Compromisos a largo plazo, es decir, tú firmas un contrato a largo plazo con proveedores, como te digo, arrendadores, clientes, etcétera, y podrían existir penalizaciones por los mismos, ¿vale? Bien, barreras legales y contractuales. Hay veces que también por salir del mercado o cerrar un negocio, pues también incurrirías en ciertos costes económicos. También tenlo en cuenta en el tema legal, ¿vale? Y bueno, a ver, si tú tienes algún tipo de duda, lo que deberías hacer es consultar a un abogado, ¿vale? O a tu gestor financiero, para que lógicamente te diga cuáles son los posibles problemas que puedes tener económicos y también legales antes de abrir un negocio un poquito complicado, ¿de acuerdo? Así que ten en cuenta. Costos de reubicación o reestructuración, es decir, si yo me voy a otro sitio con mi empresa, pues a ver cuáles son los costes que podría estar teniendo por haber elegido previamente mal el local o la zona geográfica donde me tengo que instaurar. Así que te diría antes que hicieras un estudio de mercado, si tienes una zona geográfica en la cual vas a instaurar tu negocio, pues que previamente hagas un estudio de mercado a ver si tus clientes están allí, ¿de acuerdo? No vaya a ser que al final vayas a tener que cambiar el local, como a muchos empresarios también les pasa, ¿de acuerdo? Ya te comenté en un vídeo anterior que más del 70% de todos los empresarios que abren un local, lo abren donde viven, pero esto estadísticamente quiere decir que no has hecho un estudio de viabilidad de tu proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, porque me pilla más cerca, así que lo abro ahí, ¿vale? Y después resulta que al final, como también hay muchos empresarios que nos han dicho, Bueno, pues pérdida de inversiones, ¿de acuerdo? Investigación, desarrollo, formación de empleados. Ese tipo de costes, pues tienes que asumirlos si tienes que cerrar un negocio. Aspectos emocionales o históricos, como te he dicho, es que mi negocio se lleva 20 años, llevo 30 años con él, era de mi padre, de mi abuelo, y al final el problema es que seguimos incurriendo en costes que no deberíamos seguir incurriendo. Cierra el negocio y dedícate a otra cosa, ¿de acuerdo? Vale, impacto en la imagen y relaciones, reputación de la empresa, es decir, ¡guau! ¿Qué van a pensar de mí mis clientes cuando cierre este área de negocio, por ejemplo, ¿no? ¿Que funcione bien? Pues leche, sí, que al final es un tema racional, es decir, lo que piensan tus clientes es una cosa y tu dinero es otra, ¿entiendes? Así que si tú tienes un impacto de tu imagen, pues hombre, hay soluciones para reestructurar la imagen de marca y otro tipo de... Pero si tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Así que ten en cuenta también tanto los costes de entrada a un mercado como los costes de salida a un mercado, porque te aseguro que hay muchas empresas que fracasan empresarialmente por no tener en cuenta estos puntos. A lo mejor a ti te ha saturado esta información, pero la realidad es que por lo menos léetela, ten en cuenta que a lo mejor quizá en tu futuro mercado al que te vas a dedicar, ¿no? A ese mercado rentable que tú quieres acceder, pues quizá hay empresas que sí que me están escuchando y que necesitan saber de ese tipo de cosas porque van a incurrir en costes superiores. Continuamos con el siguiente vídeo porque todavía nos queda generar la inicialización del nicho de mercado al que me voy a dirigir, cuáles son las cosas que tengo que preguntar a ese nicho de mercado para definir yo una solución correcta diferente a mi competencia y que lógicamente mi oferta sea de mucho más valor y que me diferencie empresarialmente de mi competencia, porque si no, vamos a estar igual y vamos a competir en precio. Te espero en el siguiente vídeo. Acuérdate que hay mucho por delante. Esta última parte va a estar incluida en las últimas partes de todos los vídeos de toda la formación de cómo crear un negocio rentable a través de estas formaciones de nuestra empresa nivel8000.com. Así que te digo, por favor, si quieres ir más rápido en tu empresa, pues lógicamente estás
a una decisión de tu futuro. Aquí abajo tienes un enlace donde puedes crear una cita con nosotros y nosotros vamos a ayudarte. Hay empresarios a los que les hemos ayudado en 1 o 2 asesorías empresariales por teléfono y de una forma radical, porque estaban pues, reconduciendo mal su negocio, ¿de acuerdo? Te digo este tipo de información porque creo que es necesaria que sepas que podemos ayudarte de una forma muy rápida. Segundo, hay gente que dice que, bueno, pues oye, si hay una formación abajo y tal, tengo que llamarles por teléfono, es que seguro que me quieren vender algo. Te vuelvo a repetir que estamos aquí para que tú ganes dinero, pero nosotros también tenemos que ganar dinero, ¿de acuerdo? Porque también comemos, somos asesores empresariales, somos formadores empresariales para que tu negocio vaya mucho más rápido y que ganes mucho más dinero a través de estrategias y conocimiento empresarial. Pincha abajo y vas a descubrirlo. Y tenemos una agencia de marketing digital para poner ese tipo de estrategias o algunas de ellas en el mundo online. Y si no tienes dinero, no te preocupes porque también podemos trabajar a beneficios, ¿de acuerdo? Pero toma la decisión correcta para mejorar tu empresa, por favor. Te esperamos en el siguiente vídeo. O si no, pincha abajo y nos vemos mucho más rápido para un crecimiento mucho más rápido por tu parte.